Saludos cordiales, soy Jean Maximiliano Rincón Hurtado. Este, Tengo experiencia en la administración pública haciendo estudios de suelo, en la administración pública y privada en la implementación de los sistemas de información geográfico y coordiné o fui analista del proyecto Sistema de Información Geográfico del Plan Cacao Nestlé de Venezuela, desde el 2017 hasta el 2019. Bueno, la presentación de hoy tiene como título Sistema de Información Geográfico en la producción de cacao en Venezuela. Y antes de iniciar me gustaría compartir estas dos reflexiones. Una es de Stephen Hawking, que habla sobre que siempre estamos en un constante aprendizaje y no podemos pretender que no las sabemos todas. La otra es anónima y habla o se refiere hacia la perseverancia y que el hombre a través de la ciencia está cambiando siempre los paradigmas. Entonces esas dos reflexiones tienen que ver mucho con esta siguiente pregunta: ¿cuál es el gran reto y propósito de la producción de cacao en Venezuela? Y no es más que buscar la excelencia, y eso se hace a través de una alianza estratégica entre los productores, la asistencia técnica mediante la transferencia de tecnología y el comercio o mercado. Ya entrando en materia, entonces, ¿qué es un sistema de información geográfica? En sus acrónimos SIG y GIS, en español e inglés respectivamente. No es más que un conjunto de herramientas que integra y relaciona varios componentes, entre los cuales tenemos los usuarios, tenemos los software, los hardware y el procesamiento. Esto nos permite almacenar, analizar, modelizar y procesar información del mundo real vinculado a una georreferenciación que nos permite incluir variables socioeconómicas, culturales y de producción, con el objetivo de ser más eficiente en el uso de los recursos y tomar las mejores decisiones. Recuerden que los SIG es algo muy cotidiano. Lo utilizamos mucho en la aplicación Google Maps en nuestros teléfonos móviles, que no es más que de ir de un sitio a otro. Eso sería un SIG de navegación. Ok, ya entrando más en la definición del concepto tan largo, ¿cuáles son las funciones de los SIG? Las funciones de los SIG son capturar los datos de ese mundo real, bien sea a través de una muestra de suelo, a través de una muestra de tejido, tomas multimedia o a través de una encuesta. Almacenar, esa es otra función, todos esos datos en soportes informáticos o en nuestros discos duros. Otra función es consultar. Podemos hacer consultas de todas esas variables georreferenciadas. Por supuesto, la manipulación, es decir, si tenemos un dato una información que está errónea, nos hace ruido, la podemos editar y corregir. La modelización, que es una función súper importante porque esta nos permite introducir, una vez introducidos esos datos, podemos predecir cómo se va a comportar una variable en otro sitio de la zona. Claro, luego eso se valida a través de un protocolo para verificar si ese dato está bien o no. Por supuesto, hacer los respectivos análisis, que esto nos va a permitir desplegar resultados, y esos resultados pueden ser capas, pueden ser tablas de estadística o simplemente hacer consultas en vivo o en tiempo real de cualquier variable de interés. Por supuesto, el flujo de trabajo se determina mediante el especialista en el SIG
y el especialista en el rubro, en este caso el cultivo en este caso en el cultivo de cacao, donde se desarrolla la metodología para luego implementarla. Este otro concepto que quiero comentarle, que es muy importante en los SIC, que más adelante lo van a ver, y no, aquí simplemente quiero hacer referencia a cómo nosotros, la humanidad, ha consumido esa información. Recuerden que antes, cómo pasamos de escribir en piedra, luego a pergamino, luego a imprenta, hasta pasar por televisión, radio, hasta llegar al Internet. El Internet ha sido la revolución en cuanto a cómo nosotros consumimos esa información. Y eso ha afectado mucho en nuestra forma de vida, en cómo podemos negociar, cómo podemos pagar y cómo estamos haciendo en este año tan en pandemia todas las cosas por vía virtual y prácticamente en tiempo real. Ok, ahora ¿dónde podemos aplicar los SIG? Los SIG lo podemos aplicar en la cartografía, que es donde principalmente se hace, en la cartografía rural o urbana, donde delimitamos o llevamos esa información del mundo real a mapas a diferentes escalas, donde en la rural podemos representar los predios con sus vías principales, este, ríos, etcétera. También la podemos aplicar en la agricultura y en la agricultura de precisión. Aquí ha sido muy importante el uso de los SIG, ya que nos permite utilizar sensores remotos, bien sea drones o imágenes de satélite, a través de los TIC, que son las tecnologías de información y comunicación, conectarnos al internet y poder procesar toda esa información. Pero aquí quiero resaltar cómo en la agricultura de precisión podemos llegar a unidades de manejo, como se ven en el gráfico de colores verde, amarillo y rojo, donde en la convencional, en la agricultura convencional, trabajamos con promedios de datos, es decir, si aplicamos un fertilizante o una dosis de fertilizante a todo el lote de terreno, es muy distinto aplicarlo a diferentes dosis en función de la necesidad de ese lote de terreno. Es decir, estamos siendo eficientes en el uso de los recursos. Por eso es que es muy importante la agricultura de precisión. Otra rubro donde lo podemos aplicar o área en la producción animal. Por ejemplo, podemos tener los predios o las fincas divididas en potreros, donde en cada una de esas divisiones podemos determinar la información de ese potrero, carga animal, porcentaje de proteína, etcétera, y puede llevar todo prácticamente en tiempo real. Otra donde la podemos aplicar en la acuicultura. Aquí prácticamente es bueno, cada hora que hacen mediciones. Podemos colocar sensores remotos que midan una variable en particular, como por ejemplo el pH del agua, entre otras, para monitorear cómo van las piscinas. Y por supuesto en la gestión ambiental, donde se han hecho bastantes estudios, como por ejemplo en las cuencas, se han estudiado los suelos, se han estudiado el clima, la vegetación, tanto la vegetación y por supuesto las especies, los animales, en sus respectivos estudios que han hecho aquí. O sea, es donde hay bastante información al respecto en el uso de los SIG. Ok, seguimos con las aplicaciones. Y por supuesto en la cacaocultura. Aquí podemos aplicar los SIG, donde podemos georreferenciar todas nuestras unidades de producción con todas las variables de interés. ¿Por qué eso es tan importante los SIG? Tomando en cuenta el concepto. Porque nos ayuda a planificar y ordenar acciones para mejorar los procesos, mejorar una actividad en particular. También nos ayuda a incorporar a los TIC, claro, porque podemos tener esa información en digital y luego hacer las consultas en tiempo real y mostrárselas a nuestros futuros clientes. También vamos a hacer un gran aporte en la cartografía de una zona, porque estamos generando mapas, estamos generando información cartográfica. Y por supuesto,
como lo cierra en el concepto, optimización de decisiones, y yo le incluyo la de los recursos. Optimización de recursos, ser óptimos en todo los insumos que vamos a utilizar. ¿Cuáles son los software más utilizados? Tenemos estos. Para los que más se adaptan a los agrónomos son el QGIS y el ArcGIS, y los otros son más que todo orientados hacia la ingeniería civil o arquitectos, o por ejemplo AutoCAD también. No está allí, pero también se utiliza bastante. Ventajas del SIG. Bueno, ya hemos hablado algo sobre eso. Aquí tenemos las principales ventajas. Soporta medios informáticos porque todo está en digital. Tenemos disponibilidad de esa información prácticamente continua y en tiempo real. Facilidad para actualizarla porque si vemos, podemos editar esa información o podemos incluir más variables. Podemos actualizarla y podemos incluir más variables. Información rápida y efectiva, que tenemos acceso inmediato a ella. Y por supuesto podemos generar mapas temáticos de una variable o de dos variables o de multivariables de interés o correlaciones entre ellas o entre el ambiente o los factores de producción. Ahora bien, aquí ya hablamos sobre los SIG, ya más o menos que sabemos que es un SIG y cómo se utiliza. Volviendo al tema de cómo lo podemos aplicar en la cacacultura, tenemos que recordar que tenemos que está el especialista en SIG y el especialista en cacao, donde entre los dos se establece y se desarrolla el protocolo para poder aplicar el SIG, porque es un reto aplicado en cada uno de las áreas que se quiera hacer. En cacao obviamente es algo nuevo. Entonces aquí vamos a hablar un poquito del cacao para luego ver cómo lo podemos aplicar. Dentro de las generales más importantes del cacao tenemos la producción. La producción mundial principalmente está en África, luego en América y de último en Asia, donde lo que se produce en América, el 80% es cacao fino, de aroma. Y los principales países productores es Costa de Marfil, Indonesia, Ghana y por último aquí Venezuela con un 0,5%. En la producción nacional tenemos que Venezuela está en un promedio de 18.000 toneladas, de esas cuales Venezuela entra como cacao fino de aroma por nuestra genética, obviamente, y el principal productor en el continente americano es Ecuador. Luego de tercero está Venezuela. De esa producción, de un tercio es para exportación y 2/3 es procesado aquí en el país, en las diferentes industrias. Ok, tomando el mercado mundial, es importante conocer el mercado mundial porque ahí podemos ubicar nuestros cacaos. El principal o el que mejor paga es el cacao fino de aroma. Y ahí se determina es más que todo por esos sabores exóticos o esas ubicaciones exóticas. Y por lo general es un F1. Y aquí podemos conseguir bastante los criollos o podemos tener un trinitario bastante criollado pero que sea F1. Luego tenemos el segundo mercado que es el mercado de certificación, donde tenemos donde se certifica la producción orgánica, las buenas prácticas agrícolas o las normas UTZ, etcétera. Y aquí hay una prima para poder cumplir, o sea, te pueda mejorar el precio por cumplir con esas condiciones. Y aquí también podemos ver un F1, aquí también se consigue el F1. Y por último tenemos el cacao volumen, donde normalmente es un cacao que es destinado para la industria, su principal uso para manteca, polvo o derivado, y es un F2. O sea, aquí es el cacao corriente y generalmente es un forastero. Es el que principalmente se consigue aquí. Aquí no se requiere mucha calidad, porque su uso va a ser básicamente para la industria. Y esta última criterio, gracias a la gente de Cacao Trade, ellos toman en cuenta mucho las tendencias y aquí vemos que la principal criterio es esos sabores exóticos o perfiles sensoriales exóticos o origen exótico. El segundo criterio es si es de producción orgánica. El tercero es si tiene metales pesados. Y por último, la aplicación del comercio justo, la aplicación de los principios de comercio justo. Todos esos criterios, en la medida que estemos
en los principales, vamos a tener un mejor precio por nuestros cacao. Siguiendo con las características de los mercados, aquí ya hablamos del primer uno. Aquí principalmente su uso es para el cacao gourmet o para la chocolatería fina, con cacao que van por encima del 70%. Luego tenemos el cacao, el cacao certificado a través de estas ONG o estas organizaciones, ¿verdad? Que anualmente va creciendo porque tiene una prima por cumplirla. Y por último tenemos el cacao bull de gran volumen, que su principal uso es para la industria, como para hacer golosinas achocolatadas, donde tenemos el principal para los derivados, manteca, polvo. Y aquí la ventaja que tenemos en Venezuela es que a pesar de que nuestro cacao es un cacao híbrido, siendo F2, o por supuesto tenemos mejores sabores que un forastero, por lo tanto es bastante deseado nuestro cacao si lo decidimos ubicarlo aquí también. Aquí una característica importante sobre estos sistemas de producción ecológico, biológico, orgánico es que tiene que cumplirse con un protocolo de normas, tiene que estar supervisado, se entrega un certificado per se de que cumple con eso, un etiquetado de lote o de productor o de la unidad de producción y que vaya dirigido a un mercado en particular. Esto lo hace sostenible. Y señores, aquí estamos hablando de un concepto que es relativamente nuevo, que se llama trazabilidad, que más adelante lo vamos también a tocar brevemente. ¿Cuáles son los principales consumidores? Si hablamos de país, Estados Unidos. Y si sumamos los países europeos, primero está Europa, segundo Estados Unidos y por último Oceanía. Y por supuesto sus consumos per cápita varían. Si hablamos del principal consumidor es Alemania con un consumo per cápita de 11 casualmente. Luego está Suecia con 9 y Venezuela está en 400 gramos de cacao. Aquí hemos hablado de los cacaos finos de aroma y esa es una ventaja que tienen nuestros cacaos venezolanos, que en la rueda de sabores, si verificamos, hay un ítem que se llama otros sabores. Allí podemos conseguir sabores exóticos, sabores distintos, sabores deseados. Y tiene que ver mucho con el criterio de Cacagua Trade o el criterio de la primera pirámide donde donde el perfil sensorial es muy importante, va a ser determinante para ubicar un mejor precio. Y se distinguen, en nuestros cacao fino de aroma se distinguen de otros cacao porque tienen sustancias menos amargas y bajo contenido y es poco astringente y tiene un potencial aromático que lo define de otro. Eso es algo que quería comentarles aquí también. Ok, ahora hablando ya de nuestras variedades híbridas o trinitarias en Venezuela. Aquí tenemos las principales, que es Río Caribe. Fíjense que aquí, que es el principal producto, es la región donde más se produce cacao, que es hacia el oriente. Fíjense que aquí tenemos tonos de sal y madera, tonos de sal y de madera, con sabor intenso a cacao. Ya tonos de sal entrarían en la categoría de otros sabores. Si verificamos el Carenero Superior, que es el centro del país, donde también es la segunda zona principal de producción de cacao, aquí tenemos ya tonos a frutales y a frutos secos. Todavía podemos conseguir cacao, sabores exóticos. Y por supuesto, hacia el occidente tenemos la variedad sur del lago, que tenemos tonos sedosos. Es decir, que nuestros híbridos van a presentar sabores exóticos y van a tener ubicaciones exóticas. Por lo tanto, cumplimos con esas tendencias que están en los mercados y eso tenemos que saberlo aprovechar. Ahora bien, dentro de nuestra industria nacional, quiero resaltar que aquí tenemos una capacidad instalada de 28.000 toneladas y unas que se están construyendo o están terminadas que en total hacen casi 70.000 toneladas y apenas producimos 18.000. Es decir, que aquí tenemos un potencial para procesar ese cacao y poderlo exportar como derivado, que es algo que también podemos aprovechar también.
Y por supuesto, ¿por qué cuáles son los principales problemas por qué no cumplimos con esa industria nacional? Bueno, aquí tenemos las principales. Una es el desconocimiento de los productores sobre los aspectos importantes de la producción de cacao. Hay poca asistencia técnica o no hay. La falta de políticas públicas dirigidas a la producción de cacao. A pesar de que hace unas semanas el ministro de Relaciones Exteriores presentó el Plan Nacional de Cacao a la ICO, todavía yo no he visto por escrito cómo se va a hacer. El tipo de cacao pimienta es el trinitario, es ese híbrido acriollado que tenemos en Venezuela, que son buenos. Sin embargo, tenemos que retomar nuestros cacaos ancestrales, como los porcelanos, el guasare, para optar a esos mercados también. Plantaciones de edad avanzada, baja densidad de siembra, menos de 1111 plantas por hectárea. Hablamos de 800 matas por planta, 600, es decir, densidades que no contribuyen a aumentar los rendimientos. Superficie promedio de 3 hectáreas por productor. Los rendimientos obviamente van de 200 a 350 de cacao seco por hectárea anual, con un potencial de 2000, imagínense, de 2000. Podemos llegar a 2000. Escaso manejo agronómico o de cosecha, eso explica el ítem anterior, y por supuesto ausencia de incentivos al productor. No existen diferencias significativas en los precios de los tipos de cacao, si es un híbrido, si es un forastero, si es un criollo, si lo fermenta o no lo fermenta. Entonces, o lo seca o simplemente no lo seca. Entonces, eso hace de que tengamos este problema en la producción de cacao. Ahora bien, eso tiene que ver mucho también con los registros, porque en Venezuela hay la estadística y los registros en la producción de cacao es muy escaso o casi nula. Y eso el productor obviamente lo desfavorece porque al no llevar esos registros no va a saber hacia dónde va a ir su cacao y por lo tanto no va a tomar las mejores decisiones. Y eso no va a responder las preguntas importantes como qué tan rentable soy o qué tan bueno es mi negocio. Entonces es necesario retomar esos registros para poder tener unas estadísticas confiables. Entonces, eso también, y eso está relacionado con la trazabilidad, que no es más que la capacidad para seguir la historia, la aplicación o localización de todos aquellos que esté bajo consideración. Este término apareció en el año 1996 por el famoso caso de la crisis sanitaria de las vacas locas. Y juega un papel muy importante la trazabilidad en garantizar un alimento inocuo y de calidad. En la conferencia que se hizo en Berlín en el 2018, organizada por la ICO, se determinó que América Latina presenta contenidos de metales pesados, es decir, que van a tomar en cuenta bastante esto y el tema de la trazabilidad. Dato curioso de la trazabilidad, fíjense que en la palabra trazabilidad o en su definición existe el término ubicación y localización. Desde el punto de vista geográfico, cartográfico son sinónimos hacia una coordenada o varias coordenadas o un polígono georreferenciado. Entonces, tenemos tres tipos de trazabilidad. La interna, que es lo que sucede dentro de nuestras plantaciones, los procesos, etcétera. La que va hacia atrás, lo que llega a nuestra finca como insumo, talento humano, etcétera. Y lo que va hacia adelante, es decir, qué tipo de cacao estamos vendiendo, a qué mercado va, cuál es el tipo de transporte, etcétera. Siempre se mide la interna, la trazabilidad siempre se mide de la interna. Entonces, bueno, seguimos con los beneficios. Si hablamos de trazabilidad, obviamente vamos a tener estos principales beneficios. Rápido ingreso a mercado exigente, esto nos va a aperturar hacia nichos de mercado, mayor precisión para ubicar el origen de algún problema, porque tenemos los registros para ubicarlo, promueve la seguridad y confianza de los consumidores. Al tener toda esta información, el consumidor va a ver, se va a sentir más tranquilo porque tiene todos los registros de lo que está haciendo, de dónde viene su materia prima. Posee información oportuna en caso de una auditoría de calidad. Y si lo sumamos con los SIC, vamos a tener beneficios como que recargado, tipo matriz recargado.
menor tiempo de respuesta en atender la situación de una situación en particular, perdón, mejora la calidad de los procesos, contribuye a la identificación de puntos críticos y patrones de comportamiento. Es algo que a veces vemos más fácil en determinar un patrón en un mapa que verlo en un informe de texto. Transparente y auditable en todos los niveles, porque recuerden que aquí tenemos tres tipos de niveles. El del hacia dónde va el productor, el técnico y los que toman las decisiones. La alta gerencia, por decirlo así. Ahora bien, ¿por qué es importante aplicar un SIG? Porque es necesario tener esa base de datos georreferenciada con esas variables físicas, químicas, sensoriales, de manejo agronómico, de producción, de manejo por cosecha, todo vinculado a una coordenada. ¿Por qué? Porque todavía en Venezuela no existe un sistema de información geográfico para toda la industria. Obviamente ya hay, la gente está haciendo. De hecho, yo participé en uno, pero para toda la industria no, para los productores todavía no, para los maestros chocolateros todavía no hay uno disponible para ellos. Entonces eso es necesario aplicarlo mediante un SIG, que esto nos va a generar, nos vamos a poder administrar todos esos datos, vamos a generar información continua a través de mapas que van a contribuir en la calidad de vida del productor, del talento humano que se va a formar y obviamente con el ambiente. ¿Cómo se puede hacer eso? A través de una análisis estratégica, donde la comercialización, la asociación de productores y la capacitación podemos cumplir, podemos cumplir eh, eh, esa excelencia mediante todas esas prácticas para poder cumplir con todas estas exigencias para la industria de golosinas chocolatadas, para la industria de chocolates oscuros, para las nuevas tendencias, para la industria farmacéutica y cosmética y por supuesto la elaboración de chocolates artesanales. Este, aquí voy a mostrar un ejemplo de cómo puede funcionar un SIG. Fíjense que aquí tenemos una vista en la vista de la computadora con el programa abierto. Podemos ver las poligonales de la finca, en este caso finca cacaotera, donde hay puntos y hay poligonales. Si le doy un clic a una de ellas, se va a abrir una ventana con toda la información del productor, desde sus datos personales, pasando por la unidad de producción y todas las variables sensoriales, químicas, físicas, inclusive de suelo. Si le hacemos otro clic, podemos ver la información multimedia, como les comenté, bien sea en video o en fotografía, en este caso de la plantación, como puede ser también de las instalaciones. Y por supuesto también verlas desde el punto de vista en el teléfono, mediante una aplicación, podemos verla de la misma forma. Ahora la pregunta es, ¿para qué sirve esto? Recuérdense que una de las funciones de los SIG es la consulta. Por ejemplo, si yo quiero hacer una consulta de cuáles son los productores que presentan un sabor exótico de sabor a frutado, a fruto rojo, a vino, el sistema me va a mostrar cuáles son esos productores, dónde están ubicados y cuánto producen. Por ejemplo, otro, ¿cuáles son los productores que tienen metales pesados en el suelo o en la almendra? Igual manera, yo le doy a consultar y me va a mostrar cuáles son esos productores y cuánto están produciendo, si están entre el umbral, si están cerca o si están pasados. Entonces, bueno, eso me va a permitir a mí tomar acciones para mejorar eso o mitigar eso. Y si es para la industria que necesita manteca, ¿cuáles son los productores que presentan mayor porcentaje de grasa en las almendras? Y igualmente me lo va a mostrar cuánto producen entre todos y ya yo con eso sé qué toneladas de manteca a ofrecerle a un cliente. Si cumplo con eso y si no cumplo, ¿qué tengo que hacer para cumplir? Entonces todo esto, fíjense todo lo que podemos hacer con el SIG una vez teniendo toda esa base de datos referenciada. Entonces la pregunta sería, ¿existe una oportunidad de negocio con la trazabilidad de los SIG? Claro que la hay, porque podemos satisfacer todas las necesidades y entrar a nichos de mercados importantes. Bueno, gracias a la Fundación Nuestra Tierra y a todo el equipo por esta presentación de los SIG en la producción de cacao. Recuerden, sin cacao no hay chocolate.